Potencia de entrada y salida de un motor trifásico. La potencia de entrada es la que el motor consume de la red y la potencia de salida es la que el motor entrega a su eje o rotor para mover una carga. Bien, entonces como podemos ver aquí, la potencia de entrada o P-in es la potencia eléctrica que el motor consume de la red para operar. Esta potencia de entrada es igual en un motor trifásico a la raíz de 3 por el voltaje de alimentación, por la corriente consumida y por el factor de potencia. En cambio, la potencia de salida o P-out es la potencia mecánica útil que el motor entrega en su eje o rotor para mover una carga. Esta se mide en watts, kilowatts o caballos de fuerza. Se calcula con la siguiente fórmula. Potencia de salida es igual a potencia de entrada por eficiencia. Como ven, aquí entra la eficiencia. El rato que tenemos potencia de salida y potencia de entrada, ya aparece un dato adicional que tienen las placas de los motores llamado eficiencia. La potencia de salida también se puede determinar directamente de la fórmula, en la que es igual a torque del motor multiplicado por su velocidad angular. Bien, como ven, aquí tenemos la placa de un motor. Entonces vamos a hallar el FP que vemos por acá. En este caso tenemos un factor de potencia de este motor de un 81%, que vendría a ser, o sea, un factor de potencia de 0.81. Y una eficiencia, cuando vean en el motor, EFF significa eficiencia igual en porcentaje de 91.7%. Esta eficiencia tiene mucho que ver con lo que sería el cálculo para hallar el factor de potencia. Claro que aquí ya tenemos que el factor de potencia es 81%, pero para que vean de dónde sale, pues vamos a hacer este cálculo matemático de potencia de entrada y potencia de salida, que es lo que se refiere a la eficiencia. Como pueden ver, aquí tenemos en HPs 7.5 HPs, que da lo mismo que en kilowatts 5.59 kilowatts. Si ustedes convierten 7.5 HPs a kilowatts, les va a salir 5.59 kilowatts. Entonces vamos a ingresar estos datos para ver si es que sale 81% en lo que es el factor de potencia. Como pueden ver aquí, esta parte de aquí en HPs, ¿qué sería? ¿Potencia de salida o de entrada? Entonces ya vayan viendo, eso sería, como está en HP, sería una potencia de salida del eje, del rotor, del motor. Entonces vamos a ingresar en la fórmula, como ven aquí, vamos a poner 7.5 HPs, que es igual a 5.59 dividido para lo que sería la eficiencia. En este caso la eficiencia que tenemos es de 91.7, entonces vamos a poner 0.917, vamos a pasar ese porcentaje a decimal, sería 0.917 multiplicado por 1000 porque es kilowatts, dividido para raíz de 3, y esto va a multiplicar al voltaje. Como pueden ver aquí, el voltaje va de 208 a 230 voltios y de 21 amperios a 18.8 amperios. Quiere decir que si alimentamos con 208 voltios de este motor, pues la corriente va a ser 21 amperios, y si alimentamos con 230 voltios, la corriente va a ser 18.8 amperios. Vamos a usar este dato que está aquí de voltaje de 460 voltios a una corriente de 9.4 amperios. Recuerden que cuando mayor es el voltaje que pongamos al motor, menor va a ser la corriente. Entonces vamos a poner aquí 460 que multiplica a 9.4, y como ven ya tenemos 0.81, nos sale el factor de potencia 0.81, que es igual a lo que podemos ver aquí, que es 81% en factor de potencia.
Ahora vamos a usar la aplicación para calcular la corrección del factor de potencia de Amatic. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice factor de potencia. Esta aplicación se puede descargar de Amatic. Calculadora con normativa IEEE 1459-2010 para estimar los kVAR de un banco de capacitores necesarios para mejorar el factor de potencia de una sola carga o de todo un sistema de energía. Entonces vamos a dar clic en donde dice factor de potencia existente y vamos a poner el factor de potencia del motor que vamos a corregir. Ingrese el factor de potencia existente valor entre 0 y 1, para decimales usar punto no coma. En este caso 0.81 y luego dice el factor de potencia deseado. Nosotros deseamos tener un factor de potencia que sea obviamente mejor que 0.81. En Ecuador, nosotros aquí por normas de la empresa eléctrica, el factor de potencia no debe ser menor de 0.92. Entonces le voy a poner... Ingrese el valor deseado del factor de potencia valor entre 0 y 1, para decimales usar punto no coma. Entonces voy a poner 0.95. No les aconsejo un valor muy alto, 0.99, o un valor un poco más bajo como 0.92, sino un valor medio intermedio, porque cuando compremos del banco de capacitores, pues no hay el valor exacto, nos pueden vender un valor un poco más alto, y ahí pues como estamos calculando con 0.95, pues si se pasa un poco en kVARs, no hay ningún problema en adquirir ese banco de capacitores. Bien, la carga en kilowatts, ya vimos que este motor, la carga en kilowatts es... Ingrese la potencia de la carga en kilowatts, para decimales usar punto no coma. Entonces la potencia de este motor, estamos hablando de la potencia de 5.59, pero acuérdense que esa es la potencia de salida, y nosotros queremos es la potencia de entrada, por lo que 5.59 hay que dividirlo para la eficiencia, y así vamos a tener lo que es la potencia de entrada. Entonces vamos a ir a la calculadora y a dividir. Vamos a dividir, ya le tenemos aquí 5.59 dividido para la eficiencia, y nos sale 6.095. entonces sería en este caso un motor de 6 kilowatts. ¿Está claro? Entonces regresamos acá a la aplicación y vamos a ponerle el valor de 6 kilowatts por la eficiencia. Entonces esta sí es ya la potencia de entrada. Calculamos. El banco de capacitores recomendado es de 2 kVARs. Y nos sale que el banco de capacitores a adquirir es de 2 kilovares. Entonces tendríamos que comprar, de acuerdo a las especificaciones de este motor, un banco de capacitores de 2 kilovares o un poco mayor, si es que no tienen ese valor, a 460 voltios y 9.4 amperios, porque ese fue el voltaje y la corriente con el que hicimos. Ustedes pueden hacer con los otros tipos de corriente de ejercicio porque vean que igual sale. Por si acaso, esta aplicación está para la que se puedan descargar. Estamos usando una normativa IEEE 1459-2010, que es para cálculos de potencia avanzados, en los que estamos usando aquí para que ustedes puedan tener datos correctos de lo que es potencias y factor de potencia, en este caso de potencia reactiva de los bancos de capacitores, que en este caso sale 2 kVAR, para que ustedes puedan adquirir. Entonces les dejo en el link de descarga esta aplicación del factor de potencia para que puedan tener y así ayudarse con sus cálculos
en lo que corresponde a banco de capacitores. Bien, en este caso vamos a hacer otro ejemplo con la otra placa de motor. Aquí, como pueden ver, no hay datos del factor de potencia, pero sí el fabricante nos da la eficiencia para poder sacar nosotros del factor de potencia. Entonces también nos da lo que sería la potencia de salida, ¿sí?, del rotor, que sería 150 HP. Tenemos aquí que a 50 Hz 150 HP viene a ser lo que es la potencia out o la potencia de salida, y nos da la eficiencia, como pueden ver aquí, cuando vean en un motor EFF. Entonces repito, tenemos 150, que sería la potencia de salida del rotor, y nos está dando también la eficiencia, que es de un 94.3%. Tenemos el dato también del voltaje, que es de 380 voltios, y el de la corriente, que sería 208.5 amperios, para lo que sería ayudarnos a sacar el factor de potencia, porque aquí, si ven, no hay factor de potencia. Por otro lado, si este motor recibe otro tipo de voltaje, como 460 voltios, su motor de 6 polos, los polos, ya saben, en el curso, los que siguen el curso de Amatic, ¿no?, tanto presencial como virtual, sabrán que los polos, el porqué de las cosas, de ahí en Japón siempre se explica, ¿no?, que es para la velocidad, determinar la velocidad del motor. Hay motores a varias velocidades dependiendo su número de polos. Bueno, entonces la potencia siempre va a permanecer en este caso fija, no cambia, pero su voltaje, pues aquí, si usamos 460 voltios, tenemos una corriente de menor que, obviamente, que esta que ven aquí, de 208.5 amperios. Esta corriente es de 169.5 amperios. Esto es para usar a 60 Hz, lo que es esta corriente y este voltaje. Y en cambio, este voltaje y esta corriente es para usarlo en 50 Hz. Vamos a hacer los cálculos con 50 Hz. Vamos a usar esta columna de aquí para hallar el factor de potencia. Y ustedes queda de tarea, pues, hacer la misma situación, pero con los datos de 60 Hz. Entonces, vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, vamos a abrir la calculadora. Vamos a poner aquí un ratito. Vamos a abrir la calculadora. Entonces, una vez abierta la calculadora, vamos a ingresar en el numerador la potencia de salida del rotor de este motor. Vendría a ser 150 HP, que hay que pasarle a kilowatts. Entonces, si pasamos 150 HP a kilowatts, sería 111.86 kilowatts. Entonces vamos a poner aquí en el numerador ese valor, 111.86 kilowatts. Como es kilowatts, vamos a multiplicar por 1000. Ya, y en el denominador vamos a usar la eficiencia. ¿Cuánto es la eficiencia de este motor? En este caso sería 0.943. Y el voltaje que vamos a usar es este que vemos aquí a 50 Hz, que sería 380 voltios, y la corriente sería 208.5 amperios. Como pueden ver, ya nos salió el factor de potencia de este motor. Es un factor de potencia de 0.86, que vendría a ser un 86% en lo que corresponde a factor de potencia. Y acuérdense que la empresa, al menos aquí en Ecuador, la empresa eléctrica multa si es que el factor de potencia es por debajo de 0.92 o 92%.
Bien, entonces vamos de una vez a poner los otros valores. En este caso sería, en vez de 380 para 60 hercios, ¿no? Sería de poner 460, y en vez de 208.5 amperios sería una corriente. Estamos usando ahora para 60 hercios estos dos valores, ¿no? Sería una corriente de 169.5. Entonces nos sale más o menos por ahí 0.87. El factor de potencia sería de un 87%. Como pueden ver, tenemos un mejor factor de potencia apenas por un 1%. Y si tenemos un arranque a 50 hercios, entonces como ven mejora el factor de potencia con 60 hercios y más voltaje. Tenemos una mejora del factor de potencia del 87%, y por abajo tenemos un factor de potencia del 86%. Bien, entonces abrimos la calculadora de factor de potencia de Amatic. Calculadora con normativa IEEE 1459-2010 para estimar los ingresos. Entonces vamos a ingresar el factor de potencia. Para decimales usar punto no coma. En este caso, como dijimos, para lo que es 50 hercios vamos a poner 0.86, y el factor de potencia deseado del factor de potencia valor entre 0 y 1. ya saben, un 0.95. Ingrese la potencia de la Y en carga kilowatts, acuérdense que tendríamos que dividir 111.86 para su eficiencia, y nos va a salir la cantidad de potencia de entrada, ¿no? Ya no de salida. Esta sería la potencia de entrada, son 118.62 kilowatts. Pues vamos a usar ese valor de 118.62 kilowatts, y vamos a poner 118.62 kilowatts, y vamos a dar clic en calcular para ver de cuánto sería en kvares el banco de capacitores para corregir este factor de potencia y pasar de 0.86 a 0.95. El banco de capacitores recomendado es de 31 kvares. Entonces, para este motor, el banco de capacitores que tenemos que comprar sería de 31 kvar a un voltaje de 380 voltios y una corriente de 208.5 amperios, y vamos a utilizarlo con 50 hercios, o sea, puede ser en Perú. En Perú hay 50 hercios y bueno, hay transformador obviamente en el TAP de 380. Aquí en cambio en Ecuador 60 hercios, 460 voltios y 169 nos daba, por ejemplo, 87% en factor de potencia. Entonces vamos a cambiar el dato aquí. Vamos a poner 0.87 y a pasar a 0.95. Volvemos a hacer los cálculos. El banco de capacitores recomendado es de 28 kvares. Y aquí en Ecuador, si le vamos a conectar este motor a 60 hercios, a 460 voltios del tap secundario del transformador, y a una corriente que va a consumir el motor de 169.5 amperios, vamos a necesitar en kvares un banco de capacitores de 28 kvares. Entonces, como ven, esos serían los cálculos de esta placa, de este motor, en donde no existe de por medio el factor de potencia. Ahora, si quisieran un poco más saber el despeje de las fórmulas, de dónde vienen los cálculos, cómo se conecta un banco de capacitores, entre otros, pues se les recomienda lo que serían los cursos aquí en Amatic,
nuestros estudiantes han seguido, ellos saben cómo conectar su banco de capacitores, el curso virtual o el curso presencial, para que las bases japonesas de todo lo que es la práctica en lo que es electricidad industrial quede pues un poco más claro. De todas formas, pues esto dejo para ya algunos estudiantes que ya han tomado el curso, les va a servir bastante estos cálculos para calcular lo que sería su banco de capacitor en Cavar. No olviden de suscribirse, gracias.